Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos aquí en los estudios. Los invitamos, si usted vive en las áreas cercanas. Nuestra iglesia se encuentra ubicada en el 10 Main Street, y los que no puedan venir o los que no vivan muy lejos, síganos en las redes sociales para que nosotros podamos seguir predicando la sana doctrina. Vamos a orar. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia. Guíanos, Señor, y danos luz, Señor, para poder exponer este capítulo de Romanos, que es una carta teológica muy importante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos un día muy bueno, porque ya casi estamos acabando Romanos, ¿verdad? Tenemos todos los capítulos grabados en nuestra biblioteca cibernética. Si usted quiere estudiarlos capítulo por capítulo, apenas vimos el capítulo 13, ¿verdad? Que aclaramos que cómo debemos nosotros someternos a los gobernantes, que es muy necesario que nosotros podamos entender lo que dice Dios y complacer lo que dice Dios antes que los gobernantes, ¿verdad? Para que no podamos pecar nosotros. Y tenemos hoy un versículo muy importante, 14. No me gusta cómo lo llama la Reina Valera en español, que dice los débiles en la fe, pero en inglés no se llama los débiles en la fe, se llama el débil y el fuerte, porque nosotros somos no débiles en la fe, nosotros somos fuertes en la fe, ¿verdad? Y vamos a ver qué se trata este capítulo, ¿verdad? Pero ya vimos que el contexto, Pablo está dando una guía de moralidad, cómo someternos a las gobernantes, pero ahora nos da una guía de moralidad, cómo nosotros debemos de ver a las personas que están comenzando, a las personas que aún su fe no ha crecido, a aquellas personas que todavía están caminando débiles y todavía aún no son fuertes. Y este contexto vamos a aclarar muchas cosas, ¿verdad? Pero es una guía buena de la moralidad para los que estamos en el Señor, en Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente no se guía por las doctrinas, sino se guía por sus opiniones. Y no debemos de guiarnos por nuestras opiniones o por nuestras experiencias. El verdadero Hijo de Dios se guía por las doctrinas, por convicciones. Porque mucha gente se quiere guiar por experiencias, por lo que ha escuchado, por lo que ha sido trascendental como tradición, y eso no es bueno, ¿va? Porque la palabra de Dios dice que nosotros seamos fieles a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver nuestra primera cita, ¿verdad? En 1 Corintios, ¿verdad? 1 Corintios 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, ¿ya la tienen? 1 Corintios 10. Del versículo 28, 23 al 33, ¿verdad? 1 Corintios 10. Y dice así el versículo, vamos a leer primero el 28. El 28 dice: mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Entonces vemos algo muy importante, que el no comer algo que se llama sacrilegio. ¿Qué es sacrilegio? Una comida dedicada a una fiesta o a un ídolo, ¿verdad? Entonces vemos que eso está no permitido para la iglesia, porque es un mandamiento, ¿verdad? Nos dice aquí que más si alguien nos dijera que algo se sacrificó para los ídolos, no comas de ello, porque te puedes contaminar, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando alguien es
no es fuerte en la fe o es débil en la fe, nosotros tenemos que apoyarlo, ¿verdad? Porque no nos contamina, ¿qué dice Jesús? Que no nos contamina lo que comemos, sino lo que sale de qué, de nuestra boca, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros somos muy dogmáticos, que estamos diciendo, no, pues la Biblia dice que no comas esto, no comas carne del puerco, no comas el otro, y ¿qué dice para la iglesia exactamente? Y lo vamos a descubrir a través de este capítulo 14, que es muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver el versículo 1, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el 23 al 33, y dice la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. Ponga mucha atención en el 24, 1 Corintios 10, 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino ¿de quién? Del otro. Entonces, si yo voy a una fiesta y digo, y sé que la fiesta es para un santo, un aniversario de la ciudad, y entonces yo estoy en la fiesta y digo, no, yo no puedo comer porque eso es sacrilegio, y yo como hijo de Dios me prohíbe. Bueno, yo si no puedo comer, no, pero si ya estoy ahí, que estoy con las personas, entonces yo tengo que llevar a esas personas ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, no hay pecado en eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no busque mi propio bien, sino ¿de quién? Del otro. Y lo vamos a través de ver en este capítulo. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por los motivos de conciencia, ¿verdad? Si usted va y dice, no, pues matamos estas reses, estos carneros, estas vacas, porque viene la fiesta de fulano de tal, de este santo, entonces nosotros no preguntamos, nada más compramos la carne y la comemos por motivos ¿de qué? De conciencia. No es lo que pensemos, es lo que dice la Biblia. Porque si somos dogmáticos, pues vamos a ser piedra de tropiezo para otros. Eso es lo que explica Pablo, que nosotros apoyemos los que son débiles en la ¿qué? En la fe. Entonces, si yo voy a un lugar, entonces doy un estudio, ¿verdad? Y en este estudio a mí me recibieron, me abrieron las puertas, entonces yo entro al patio de esta casa y tienen un altar, una virgencita, y dice, vamos a sentarnos aquí al lado de la virgencita. Pues a mí no me molesta la virgencita, porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo les quiero presentar a Cristo, y quizás si son redimidos, son sellados, ellos van a tener el entendimiento para limpiar sus vidas y limpiarse de ídolos y de toda malicia, ¿verdad? Pero no podemos ser nosotros tropiezo. Pero nosotros tampoco vamos a decir, bueno, pues vamos a comer aquí en esta fiesta porque van a dar de comer gratis. Tiene que haber un motivo para que nosotros participemos, no solamente por participar, sino para predicar a Cristo. Si usted no va a predicar a Cristo en una fiesta, entonces mejor ni coma, mejor ni vaya. Pero si usted va a nombrar el nombre de Cristo, el Evangelio, y alguien se puede salvar de ahí, dice el capítulo 14 que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad? Y seguimos leyendo, ¿verdad? Y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo os que os ponga delante, comed, sin preguntar los motivos por la conciencia. ¿No entendemos eso? Si algún incrédulo os invita a comer, si me invitan a comer en una cena de Navidad, me invitan a comer a algún lugar, yo no les pregunto, ¿para qué es la comida o para qué es la fiesta? Yo solo participo. ¿Por qué? Por motivos de conciencia. Este capítulo es difícil de entender si no eres maduro en el Evangelio, ¿verdad? Entonces vemos que dice más adelante, mas si alguien nos dijere que fue sacrificado a los ídolos, ya lo leí, 29, la conciencia, digo que no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué juzgas mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿y por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? ¿Verdad? Vamos a empezar a leer de Romanos para darnos cuenta de qué está hablando Pablo, de
versículo A, y vamos a ver que realmente que Dios quiere lo mejor para que nosotros podamos presentar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice así la palabra de Dios. 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para qué, contender sobre opiniones. Entonces, si alguien dice, no, pues yo quiero saber de Cristo, pues yo ya recibí a Cristo, entonces él es nuevo, apenas empezó, no tiene mucho tiempo, quizás no tenga muchos años, porque hay gente que se pasa años en las iglesias y sigue en pañales espirituales. Entonces nosotros tenemos que recibirlo, no para contender, con opiniones. ¿Qué es opiniones? Lo que yo piense, lo que yo crea, lo que yo diga, pero no lo que yo, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, en el capítulo 15 de Hechos, manda dos cosas a los gentiles como iglesia, que no forniquemos y que no comamos sacrilegio. Entonces no le voy a decir eso a alguien que esté en pañales espirituales, lo voy a recibir en la fe. Sin embargo, Jesús dice que nada te contamina sino lo que sale de tu boca. Porque yo lo puedo contaminar más con lo que yo le diga y ser estorbo a él para que él siga creciendo en las cosas de Cristo, ¿va? Ya cuando, por ejemplo, tú conociste a alguien, lo invitaste, comiste con él, participaste con él, él quiere saber más de Dios, tú le vas enseñando, tú lo vas llevando a la iglesia, tú lo vas llevando a los estudios, entonces Dios le va a abrir sus ojos a él. ¿Quién es el que santifica? Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence? Dios. Yo no puedo convencer a nadie. Yo no le puedo decir a él, estás mal, estás bien. El único que te puede convencer es el Espíritu Santo. Y si no te convenció el Espíritu Santo, te convencieron falsamente. Un falso religioso, alguien que tiene mucha religiosidad. Y dice, versículo 2, porque uno cree que se ha de comer todo y el otro que es débil come solamente legumbres, ¿verdad? Aquí vamos a ver en comida, ¿verdad? Que hay muchas contradicciones, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, que yo tengo la dieta de Daniel, que yo no como puerco, que yo no como esto, que yo no como el otro. Ok, no lo comas, pero ven, te invito a mis estudios para que tú aprendas. Ven para que tú aprendas. Y cuando él le caiga el 20, el Espíritu Santo le va a decir, sí, estaba mal. Va a reconocer que estaba mal y va a tratar de hacer las cosas mejor. ¿Para quién? Para agradar a las personas que están con él, para agradar a su congregación o para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Porque si tú haces las cosas para agradar a alguien o agradar a una persona o un grupo, grupo religioso, o que estás en una religiosidad, porque tú principalmente tienes que agradarle a quién, a Dios, ¿verdad? Y dice, el que no come no me desprecie lo que come, y no lo que come no juzgue, porque Dios le ha recibido. Dios ya lo recibió. ¿Cómo sabes que alguien Dios le recibió? Es muy fácil. Se lo voy a poner aquí en la pizarra. Porque este individuo que Dios lo recibió tiene algo que se llama sed espiritual. ¿Qué es eso de sed espiritual? ¿Quieres saber más de Dios? ¿Quieres saber más de Dios? ¿Quieres saber cómo Él estudiar la Biblia? ¿Quieres saber las doctrinas de la iglesia? ¿Quieres saber cómo se dirige la iglesia? ¿Quieres saber cómo es un buen padre de familia cristiano? ¿Quieres saber? Entonces, aquel que quiere saber, que tiene sed espiritual, es aquel que habla en el versículo 3, porque Dios lo ha recibido, ¿verdad? Y tú lo conocías antes, ¿verdad? O tú quizás no lo conocías antes, y esa persona antes era muy mala, él se drogaba, tomaba, era un borracho empedernido, borracho, mujeriego, jugador y de todo. Pero tú ya ves que hay un ¿qué? Cambio. Está cambiando quizás muy lentamente, pero no bajo ninguna presión. Ponga mucha atención, no bajo ninguna presión. ¿Qué quiere decir eso?
que no esté en una iglesia que lo estén manipulando y lo están haciendo. La santificación no la está haciendo Dios, sino alguien religioso, porque también puede haber el caso. Entonces, cuando esa persona, tú ves una persona que va a la iglesia y se comporta que quiere saber de Dios, que llora, que ora, que dice que quiere ayunar, que quiere servir, y lo ves en la calle y es otra persona, entonces no lo ha recibido Dios. Pero si esa persona quiere hacer así en su casa, en su hogar, en el trabajo, en la iglesia, entonces sí lo ha recibido Dios. Entonces tú tienes que ser paciente con él, porque quizás va caminando muy despacito, ¿va? Porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí en la comida, que son ¿qué? Vegetarianos, ¿verdad? Cuando Dios dice que tú tienes que comer proteínas con la carne, porque si fuera mala la carne, Dios la hubiera prohibido en el Levítico, porque el Levítico nos da una dieta para que tú te mantengas sano, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta cuando mucha gente dice, yo tengo la dieta de Daniel. Daniel ni siquiera tenía ninguna dieta. Daniel leyó las escrituras del Levítico. La dieta es de Dios, para que él fuera más sano y comiera bien, ¿verdad? Cuando dicen, él no quería comer carne, no se refiere a que nada más comía puras lechugas y jitomates y legumbres, no. O sea, no comía, la Biblia habla en hebreo que no comía en exceso carne, o sea, se metía carne todos los días. ¿Sí me entiende? Porque Daniel sabía la dieta de Levítico. Entonces, muchos dicen, no, que esa comida no, esa comida sí, que esta comida no. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Que tú puedes santificar todo orando. ¿Le crees a Dios? Claro, claro. Si ya el doctor te dijo que tu colesterol está mal, que tu bilirrubina subió y que el azúcar subió y que se te van a subir las hormigas, entonces ya cuando tú estés solo, entonces tú ya te cuidas. Pero si tú estás en una ocasión, en un convivio, tratas de comer lo más sano para ti, pero no les vas a despreciar la comida, porque puede ser tu tropiezo para la fe. Como es, ¡ay, esto está bien dulce! No, pues si está muy dulce, un pedacito chiquito. ¿Sí me entiende? Entonces, quizás de ahí, de ese grupo, Dios ya recibió a alguien. De eso se trata el capítulo 14, 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas a un criado ajeno? Para tu propio Señor que está en pie o cae o está firme porque es poderoso. ¿Es el Señor hacerte hacer firme? ¿Quién te hace ser firme? ¿Lo que tú criticas, lo que tú comes o lo que te hace fuerte es el Señor? Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo que te hace a ti fuerte? ¿Qué es lo que te hace a ti fuerte? Porque yo he conocido mucha gente que hace ejercicio, que come bien y se le van las fuerzas. Dice en 1 Samuel que el que da las fuerzas es Dios. Tú tienes que estar consciente de eso, ¿verdad? 5, dice, y uno hace la diferencia entre día y día, ¿verdad? Día y día aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos dicen, no, que fíjense muy bien, yo me congrego el sábado, yo me congrego el lunes, yo me congrego el martes. Nada, que tú eres sabatista, entonces ya está haciendo tropiezo para él. No tiene nada de malo si los sabatistas te dicen a ti que tú te congregas en el día de la bestia, eso, que te digan lo que quieran, pero tú no les digas a ellos, ¿verdad? Ya si ellos quieren aprender la palabra de Dios, o les cae el 20 porque ven un video en YouTube, entonces ya, tú no argumentes por el día. Oye, que yo me congrego el sábado. Bueno, pues sabes que nosotros no nos congregamos el sábado, pero te invito a mi estudio el miércoles. Quizás tú aprendas. Entonces, de eso se trata este guía de moralidad de Pablo, para que nosotros no contendamos en nuestras propias opiniones y no seamos tropiezo para otros, ¿verdad?
Porque dice, uno hace la diferencia entre día a día y otro juzga iguales todos los días, y cada uno es plenamente convencido en su ¿qué? Propiamente. Entonces dice Pablo, yo tengo una conciencia limpia. ¿Qué es una conciencia limpia? Que hago lo bueno. Dice Pablo, si es necesario yo vestirme de anatema, me visto para llevar a alguien a Cristo. Pero ¿qué dicen hoy en día los religiosos, los dogmáticos? ¿Cómo te vas a vestir así? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer el otro? No se dice así, se pronuncia así, empieza con esta letra así. En vez de decir, mira, te voy a enseñar cómo se llama Dios, te voy a enseñar Romanos 14. ¿Por qué? Porque quizás Dios haya escogido a alguna persona de ellos, ¿verdad? Y seguimos adelante, ¿verdad? Vamos a ver otra cita en 1 Timoteo 4:5. 1 Timoteo 4:5, que dice la palabra de Dios. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y el 4 dice, porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿verdad? Y usted cree que una persona que es muy dogmática, que diga, ¿cómo yo voy a comer ese alimento si está dedicado a una fiesta? Pues ya mi propia conciencia me está ¿qué? Condenando. Porque ¿qué? Yo no como con acción de ¿qué? De gracias, ¿verdad? Que dice, porque por la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. Imagínense el poder de Dios. Pero hay algo que el poder de Dios se lleva a cabo y no se lleva a cabo, se llama confianza. Que tú creas realmente que Dios va a limpiar esos alimentos, que Dios santifica todo, que todo lo que ha hecho Dios es bueno. Porque hoy en día vivimos en un mundo que nosotros juzgamos todo. Esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Así nos pasamos todo el día. ¿Por qué no todo lo vemos bueno? Y pensamos que Dios lo santifica todo. Y pensamos que todas las cosas pasan para bien. Entonces voy a vivir una vida mejor. Y voy a ser reflejo de Jesucristo. ¿O qué dijo Jesucristo? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo andaba con sus discípulos y un día tenían hambre y andaban caminando por un sembradío y comieron? Llegaron los fariseos y le dijeron, ya comieron con las manos sucias, no obedecen la tradición de los ancianos. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te contamina, te contamina las víboras que te salen de la boca. ¿Por qué? Porque es cierto. Si nos damos cuenta es cierto, porque muchas veces nosotros ponemos muchos peros y nuestra propia conciencia nos va derribando, nos va acabando, nos va condenando, y es triste de saber eso. El otro día estaba yo leyendo un artículo en el internet de un libro, y este hombre estaba diciendo que hubo un experimento en un asilo en Inglaterra, que este asilo tenía el mismo número de ancianos con las mismas edades, y tenían 2 asilos, pero en uno tenían actividades todos los ancianos que bailaban, jugaban sus juegos de mesa, ¿verdad? Les pasaban películas, pero puros videos, o sea, no televisión, puros videos, puras películas, ¿verdad? Y danzaban y todo. Y en el otro asilo la vida era normal. Ellos leían el periódico, leían las noticias y se dieron cuenta que el asilo que estaba aislado de las comunicaciones vivieron mucho más tiempo que los otros. Porque a veces las noticias te dañan tu conciencia. Si tú lees muchas noticias, ¿sabías eso que te contamina? Sí, está bien que tú veas las noticias una vez al día, pero si tú estás todo el día y viendo noticias, te contaminas. Y esas personas
que no veían noticias vivieron mucho más felices y mucho más tiempo. Eso fue un estudio que ellos hicieron. Pero realmente es así, pero no nos damos cuenta de eso. Vamos a ver primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23 y dice así la palabra de Dios. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y frecuentes enfermedades. ¿Quién dice eso? Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Ponga mucha atención, subraya ese versículo. ¿Por qué? Y más las personas que son carismáticos o pentecosteses, porque Pablo ya no tenía ningún don. Los dones de Pablo se habían apagado, al igual que Juan, que fue el último discípulo, sus dones se apagaron. ¿Por qué? Porque Dios hizo una transición. Entonces íbamos a caminar ahora por convicción y no por vista. Entonces Pablo, como no podía sanar el estómago de Timoteo, le dice: tómate una copita de alcohol, tantito, para tu estómago. Porque el alcohol en pequeñas cantidades no es malo. Pero si nosotros lo hacemos por gusto o porque nos gusta, ya es diferente, ¿verdad? Y tenemos un programa acerca del alcohol, pero ese va dentro de las bebidas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alcohol ha dañado muchas personas y hubo un tiempo aquí en los Estados Unidos que prohibieron el alcohol, si usted no lo sabe, en la época de Al Capone. Al Capone era un mafioso y no vendía drogas, vendía alcohol en Chicago. Y transportaba alcohol del sur al norte de Chicago y tenían bares clandestinos y todo, y se hizo una mafia muy poderosa. Por muchos años, muchos condados en los Estados Unidos tenían ley seca y no se podía vender alcohol. ¿Por qué? Porque muchísima gente murió aquí en los Estados Unidos por alcohol. Imagínense, en el oeste, alguien se metía, se tomaba unas cervezas, se peleaba con alguien y como todos tenían pistola, el otro mataba al otro. Entonces era un problema de que había muchos muertos. Entonces prohibieron el alcohol y mucha gente empezó a predicar contra el alcohol. Y mucha gente ha sufrido a causa del alcohol, o muchas familias yo sé que han tenido pérdidas o sus familiares han muerto por accidentes por el alcohol. Entonces, si es algo que va a hacer mal, está bien, pero si por ejemplo yo vuelo ahorita a Europa, ¿verdad? Entonces dicen: pastores, vamos a comer, entonces todos nos sirven, y en Europa es normal que te den una copita de vino, ¿verdad? Es normal, porque cuando tú comes, entonces yo te voy a decir: ¡no! Eso es antibíblico, no, yo me la voy a tomar, o voy a orar por la copita. ¿Por qué? Porque puedo ser tropiezo para otros, ¿verdad? Pero ya, si yo me voy a Europa, entonces yo voy y me compro una botella de vino y la meto en el hotel, eso ya no es de Dios, porque ya va contra mi conciencia, ¿verdad? Yo ya digo: ya me voy a poner happy tantito, o me voy a echar unos tragos para agarrar calor, o lo que sea, ya está mal. ¿Por qué? Porque ya no estoy buscando a Dios, estoy buscando mi interés, ¿verdad? Mi interés de mí. Eso es lo más importante, que usted tiene que tener un gozo en el Señor, no por lo que tiene, sino por lo que es. Eso es lo más indispensable, que mucha gente no entiende. Tú jamás vas a entender eso si no tienes al Espíritu Santo dentro de ti, que es mucho más importante lo que tú eres, porque ya fuiste comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, a lo que tienes. Porque hoy en día mucha gente se enfoca a lo que tiene. ¿Qué pasaría si se queda sin nada? ¿Le quitan su gozo? Eso es muy necesario, ¿verdad? Dice: el que hace caso del día, versículo 6, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, lo hace para el Señor. No lo hace. El que come para el Señor, come, y el que da gracias a Dios. El que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. ¿Qué es más importante? ¿Lo que haces o darle gracias a Dios? Según este capítulo, darle gracias a Dios. Porque si uno hace o no hace, y uno come o sí come, ¿verdad? Yo he ido así con personas y dicen: no, pues que nosotros no comemos desayuno. Ok, no como desayuno.
Pero yo no les voy a decir, no, que yo tengo que comer desayuno porque me tengo que tragar mis pastillas. Entonces ya estoy yo contendiendo, es mi propia opinión. Entonces ya estoy yo, a la mejor hasta mis pastillas me hacen mal, porque mi conciencia es más poderosa que mi cuerpo. Pero si digo, pues no me tomo las medicinas porque no comí, Dios, tú sabes por qué lo hice, límpiame, y Dios me va a limpiar, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque estoy haciendo su voluntad. Dice 7, porque ninguno de nosotros vive para sí. Es el versículo que vimos en la predicación. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ok. Dice Dios, ¿verdad? No vives para ti y no mueres para ti. ¿Por qué? Porque tú no puedes vivir para ti. Porque ya te compraron. La sangre de Cristo ya te compró. Entonces, si ya te compró, entonces ya no puedes vivir para ti. Tú tienes que vivir para quién? Para tu Señor. Para Jesús. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Tratamos de hacer lo contrario. De vivir para nosotros. Que a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Y no decimos, yo quiero hacer lo que para mi Señor. Porque yo ya no vivo yo, dice Pablo, Cristo vive en mí. Y no muero para mí. Porque ni siquiera cuando me muera va a ser para mí, porque no voy a tener ni muerte. Porque Dios me va a rescatar. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, 8, ¿es para quién? Para el Señor vivimos. No nos cae el 20 en ese capítulo 14, ¿para quién vivimos? Entonces, somos salvos para vivir. ¿Para quién? Para el Señor, para Jesús. Para eso somos salvos. Por eso Dios te salvó. O sea, Dios no te salvó para que tú vivas para ti. Para que, oh Dios, ya me salvaste, ya no me voy a ir al infierno, entonces voy a yo dedicar mi vida a irme desde Disneylandia, irme a pasear, y irme a la vida loca, y língale, lángala. No. Si Dios te salvó, es porque tú vas a vivir para el Señor. Si no, no te has salvado, te has autoengañado. ¿Verdad? Y dice, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivimos y muramos, vivas o no vivas, todo es para el Señor. En otras palabras, nos dice Pablo eso, vivas o no vivas, eres para el Señor, ¿verdad? Vamos a ver 1 Corintios 10, 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, del 23 al 26, y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Haced todo para la gloria de Dios. Me gusta cómo se llama parte de la Biblia, ¿verdad? Porque dice, haced todo para el Señor. ¿Realmente lo estamos haciendo? Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, si yo me voy a tomar una copita de alcohol y me voy a sentir así relajado, me voy a echar en el sofá, entonces está mal, porque yo vivo para el Señor. Yo desatiendo mi hogar, desatiendo mis deberes, desatiendo las cosas del Señor, no estudio la palabra de Dios. Y dice, todo me es lícito, ¿va? Porque hoy en día dice, aquí donde vivimos, aquí en la ciudad de Clarksville, hasta la marihuana es lícita. Entonces, ¿qué? ¿Todo me conviene? Y si todo me conviene, imagínense, yo viniera, ¿qué onda? Vamos a estudiar. Y estuviera yo marihuano. Pero no todo me conviene, porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ¿verdad?
Entonces vemos que eso no nos podemos a pensar, ¿verdad? El alcohol es lícito, tienes que tener 18 años, 21 años para que te emborraches y entres en una cantina. Pero no me conviene. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no me edifica. ¿Qué es edificar? Muchas veces no comprendemos este concepto. Quizás hagamos un estudio relámpago de edificar. Edificar es tener una fundación sólida. ¿Y qué pasa cuando tienes una fundación sólida? Estás firme, ¿va? Pasa una tormenta, pasan problemas, pasa un aguacero, pasa un huracán, pasa vientos de doctrina y no te tumban. Porque tienes una fundación. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día les echan un soplidito. Hay pastoras. Y se cae la casa así como el lobo cuando sopla los 3 cochinitos. ¿Por qué? Porque no hay una fundación. No es que estemos platicando de los 3 cochinitos o hablando de fábulas, es un ejemplo gráfico de que la gente no tiene la roca de Jesucristo como fundación. Porque si tuviera la roca de Cristo, vamos al mercado, vamos a esto, vamos al otro. Que cómete esto, come el otro, prueba esto. Y si tú le estás hablando de Cristo, órale, tú le entras a las garnachas. ¿Por qué? Porque quieres tú llevarlo al evangelio a otro, ¿verdad? Por lo tanto, me es lícito, pero no me conviene, ¿verdad? ¿O qué le voy a decir? Como dice en el Salmo A, hasta es pecado mirar el alcohol. Pues en el Salmo lo dice, que es pecado mirar el alcohol. No le voy a decir a uno que ha sido un borracho así toda su vida, ¿verdad? Mejor le digo, ¿sabes qué? Yo también tuve problemas con el alcohol, pero Dios me rescató y cambió mi vida y yo fui transformado con el poder de Él y ahorita no se me antoja, no quiero alcohol y ni siquiera pasa por mi mente porque tengo la mente de Cristo. ¿Qué pasa cuando tienes alguna debilidad, algún pecado? Sigue pasando por tu mente, entonces no estás bien. Edificar. Aquí no me dijo mi apuntador. No. ¿Verdad? ¿Verdad? El alcohol ha hecho mucho mal a muchos, ¿verdad? Pero la respuesta siempre tiene que estar en la Biblia, no dogmáticamente. Nosotros tenemos que ser más sensitivos en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya, si algún religioso ya dice, te llega y te dice, no, que esto es así, que esto es el otro, que esto, entonces tú le dices como Jesús, ¿verdad? Le dices de lo que se van a morir, ¿verdad? Le dices que sepulcros blanqueados y que nidos de víboras y todo. ¿Por qué? Porque están rechazando la palabra de Dios. Ya es diferente. Pero alguien que empieza, no, ¿verdad? Porque muchas veces dice, mira, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Romanos 14, y vamos a ver, muy fácil, a ver si me entienden ustedes, ¿verdad? Vamos a poner una copa de vino. Dice la Biblia, fíjense muy bien, como dice Pablo, todo es lícito, pero no todo me conviene. Dice la Biblia que el tomarme una copita no es pecado. El pecado es emborracharme o embriagarme, ¿ok? Bueno, entonces, si tú ves una mujer, el pecado no es verla, el pecado es fornicar. ¿Pero qué dice Jesús? Ya al verla, tu mente ya está maquilando, ya estás pecando, ya estás fornicando, porque tu mente va a hacer que llegue un momento que lo hagas, porque ya lo estás maquilando, ya estás trabajando tu mente. Es lo mismo de una copita, al rato es una copita, al rato son 2, al rato son 3, al fin que aguanto 3. Es lo mismo, ¿verdad? Como es un ejemplo, el ver a una mujer dogmáticamente no es pecado, o el tomarse una copita no. El pecado es emborracharse o el pecado es fornicar, pero como dice Jesús, ya
al hacerlo ya con tu mente ya estás pecando tú, porque ya estás maquilándolo. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle eso a otros, ¿va? Porque quizás no sea bueno para ti, ¿va? Porque, a ver, hermano, ¿por qué quiere echarse una copita si usted tuvo 15 años de alcohólico? Va a regresar al alcohol. ¿Por qué? Porque Satanás lo va a atacar en su debilidad. ¿Y para qué es el Espíritu Santo? Para vencer toda ¿qué? Entonces el Espíritu Santo me dice, aunque sea legal, aunque ya si me la tengo que tomar por una causa de Cristo, o yo evangelizar a alguien o participar, oro por ella y Dios me la santifica. Y le aseguro que si usted ora por ella y Dios la santifica, algo bueno que se tomó agua. Ni siquiera le vas a ver la copita. Hasta va a decir, chale Dios, ¿por qué le hiciste esto? O pretender nada más. O va a pretender. Sí, nada más. O no acabársela, no es necesario se la tiene que acabar. Como dice el hermano, nada más un traguito, un sip y dejarla ahí, ¿ah? O le dicen, mira que este le echó, que esto, que lo otro. Ok, bueno, me sirvo un poquito y me lo como ya si el doctor me dijo que mis venas ya se están atorando con tanto colesterol, pues ya no, le digo ahí, sírvame la cabeza, hermano, porque no me la como toda, ¿no? Por eso, porque no todo me conviene. ¿Por qué? Porque no me edifica. Entonces, si tú no estás bien edificado, no puedes guiar a nadie, por muy religioso o dogmático que seas. No, ¿por qué? Porque no tienes discernimiento. ¿Qué es bueno, qué es malo? Entonces nosotros tenemos que aprender de eso, de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 5:28. Mateo 5:28, que nos dice Jesús. Mateo 5:28. Y nos dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, o sea, aquí, ¿va? Vamos a poner una mujer. ¿Qué dice Jesús? Ya adulteró ¿dónde? En su corazón. ¿Y qué es corazón? Su alma y su mente. Entonces, si tú tienes pecado en tu mente, en tu alma, dice la Biblia que ese pecado va a nacer de ti, va a brotar en un determinado tiempo. Por eso Jesús es tan sabio y dice que oíste que fue dicho no cometerás adulterio. Porque ellos decían, no, pues no tiene nada de malo verlas a las hebreas cuando van a agarrar algo del pozo. ¿Ah? Y mira cómo se arremangan la falda y mira cómo se arremangan la blusa. Ya me imagino yo en ese tiempo, ¿ah? Porque siempre ha habido malicia. ¿Pero qué les dice Jesús? Ya estás adulterando en tu mente, en tu corazón. Y vamos a seguir leyendo. Tenemos que hacer así. Nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Dice en el 9. Porque Cristo para eso murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos y de los que viven. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso Pablo, que Jesús es Señor de los muertos y de los que viven? Hoy les voy a enseñar algo muy importante aquí en Romanos 14 que quizás nadie te lo ha enseñado. ¿Qué título se le dio a Jesús? ¿Qué título? Cristo. Aparte, ¿qué dice aquí? Señor de señores. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron el título de Señor de señores? Porque Jesús es Señor de los vivos y de los muertos. Si usted no lo sabe. O sea, ¿quiénes son los vivos? Los que fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo.
¿Y quiénes son los muertos? Los que se van a ir al infierno. Sigue siendo Él su Señor, quieran o no quieran. Si tú eres ateo, tú tienes a un Señor. Si tú no crees en Jesucristo, tú tienes un Señor. Si tú eres mesiánico y no crees en Jesucristo, tú tienes un Señor. ¿Crees o no crees? La diferencia es que Él es Señor de los vivos y Señor de los muertos. Por eso se le da ese título de Señor y Señores, como nos dice ahí en Romanos 14. ¿Verdad? Dice el 9, ¿verdad? Lo volvemos a leer. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como los que viven, como Señor de los vivos, ¿verdad? 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Cuando nosotros juzgamos, dice la Biblia, tenemos que juzgarnos con la palabra de Dios, pero no dogmáticamente, ¿verdad? Por ejemplo, hacer un juicio, por ejemplo, en la iglesia, que alguien comete un pecado y esto se le tiene que confrontar con la Biblia, ¿verdad? Pero no, por ejemplo, viene una hermana y viene toda escotada y viene con la falda pegada y trae una minifalda, ¿verdad? Entonces las demás hermanas dicen, hermana, eso es diabólico, que esto, que lo otro. De esto está hablando Romanos 14, del vestido. Entonces, ¿qué tiene que decirle a esa persona? Bueno, el pastor tiene que ser listo y tiene que discernir. Y ok, vamos a dar un estudio de cómo los cristianos nos debemos de vestir. Entonces ella ya lo escucha. Entonces ya ella, si el Espíritu Santo le socorre, lo tiene, le cae el 20. Pero si la hermanita agarra y dice, la otra hermanita la ve y le dice, ay hermana, en el amor de Cristo le digo que usted se ve como de cascos ligeros. Entonces ya está uno haciéndola tropezar. ¿Va? Mire hermano, enseña todo México. No, uno debe de discernir, ¿va? Entonces la hermana va a entrar así toda escotada y todo con minifalda, entonces va a ver a las otras hermanas que no están igual que ella, entonces ella va a decir, pues, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué las hermanas no se visten así? Pero si ya las hermanas le dicen, no, pues porque nos obliga el pastor, ya caen en una religiosidad. Pero si ellas quisieron vestirse más sanos o más portablemente o más decentemente o más moralmente porque les nació de su corazón, entonces eso es una conversión genuina. Por ejemplo, tú vas a una iglesia, nosotros sí hemos ido a iglesias en México que tienen a los hombres de un lado y a las mujeres del otro lado, y todas las mujeres traen falda y todas las mujeres traen velo. Si el dirigente espiritual hace o pone reglas para que estas mujeres vengan así, entonces no es de Dios, es religiosidad. Pero si todas las hermanitas se pusieron de acuerdo y quieren venir con falda y están contentas, gloria a Dios. Y si todas se quieren poner velo, gloria a Dios. Pero si llega una y no se quiere poner ni velo ni falda y llega en pantalón, nadie le dice nada. ¿Por qué? Porque así dice Romanos 14. Que nosotros ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Señor. Dice, ya vimos que las bebidas, ¿verdad? La comida, el vestido, el día, ¿verdad? No debemos opinar. ¿Qué es opinar? Nuestra vana opinión o nuestra vana interpretación en la Biblia. Porque tendemos a, no es opinión, la palabra de Dios dice, no, la palabra de Dios, ¿ya la leíste toda? ¿Ya leíste Romanos 14? La palabra de Dios no dice eso en Romanos 14. Dice que seas más sutil. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tienes que leerla toda. ¿Por qué? Porque puedes actuar mal. 11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla. Es lo que estuvimos hablando, ¿eh? Que toda rodilla se va a doblar. ¿Dónde? En el gran trono de Dios, en el tribunal de Cristo. Entonces por eso Él es Señor de señores, porque es Señor de los vivos y Señor de los muertos. Entonces alguien me dice, no, pues, yo no creo en Jesús. Pues aunque no creas en Jesús, Él es tu Señor. Y un ateo dice, no, yo nunca necesité a Dios, nunca creí, y se muere y se va al infierno. Cuando venga el juicio final y saquen a todos del infierno, los pongan en fila india para ir al trono blanco de Dios y pasen frente de Jesús,
ahí el ángel le va a dar un chicotazo y se va a arrodillar. Dice, él es tu Señor. Ups, chicotazo. Todos se van a, si Dios dice que todos se van a arrodillar, todos se van a arrodillar. Todos. Y dice 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas de sí. ¿Verdad? Daremos cuentas de sí. ¿Verdad? Unos, ¿dónde? En el tribunal de Cristo. Hay dos juzgados. Y otros en el tribunal, aquí lo vamos a abreviar, del trono blanco. ¿Verdad? Son diferentes tribunales. Aquí, en este tribunal, nos van a dar premios y galardones, y las obras que nosotros hicimos, que no eran de nosotros, las van a quemar solamente, pero no vamos a recibir ninguna condenación. Y aquí todos van a ser condenados. ¿Verdad? Todos van a ser condenados. 13. Así que ya no juzguemos los unos a los otros, sino no seamos tropiezo de ocasión para caer al hermano. Entonces, la próxima vez que usted diga, y los que nos están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Porque a mí me gustan las hermanas cuando agarran y dicen, la palabra de Dios dice, pues más vale que ya la hayas leído toda, para que sepas discernir correctamente. Porque no dice eso en Romanos 14, dice que seas más sutil. 15. Pero por causa de la comida el hermano es contristado y no andas conforme al amor. No hagas comida tuya que se pierda aquel que por quien murió Cristo. No sea pues que sea vituperado vuestro también, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios ¿se acuerdan del reino de Dios? Es el reino espiritual, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es justicia, gozo, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es justicia, gozo y paz? Fíjense muy bien. Pon mucha atención a estas tres. ¿Ya yo? Dice que el reino de Dios no es, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Va? Paz, porque estamos en el pacto antiguo. Gozo, porque estamos en el pacto de la gracia. Y justicia, porque la justicia fue implantada de Jesús, la vida que llevó Jesús. ¿Se fija? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, porque el que esto sirve agrada a Dios, porque el que esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Verdad? Porque si tú te comportas así, vas a ser aprobado por Dios, y las personas que tú trates de llegar a ellos, vas a ser aprobado también. Porque si no van a decir, no se puede ni hablar con él. Ya, otra vez mencionamos, paréntesis, si te topas un religioso, dice la Biblia que lo derribas, lo paras en seco. Que eso es refutar la palabra de Dios. Así que sigamos al que contribuye paz y la mutua, ¿qué? Edificación, ¿verdad? La mutua edificación. No destruye la obra de Dios, no destruya la obra de Dios, no destruya lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por causa de bebida, de comida, de vestido o de guía. No destruyas. Pablo nos da esa guía moral que no destruyamos. Bueno, 21. Es comer carne, ni beber vino, ni nada de tu hermano tropiece, si ofende o se debilita. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios, ¿verdad? Si tú llegas a algún lugar, ¿verdad? Y dice, no, pues nosotros no tomamos, pues no tomo. Dice, nosotros nomás comemos verduras, pues yo como puras verduras. Si me dicen, no, pues nosotros nos vestimos así, pues trato de vestirme casi igual para entrar ahí, para poder predicar el Evangelio, ¿verdad? Que nosotros nos juntamos el sábado, pues ahí voy el sábado. Pero yo me congrego el domingo. Acuérdense que el sábado es un día ceremonial que es de
descanso para descansar en Dios. El verdadero cristiano en el Nuevo Testamento descansa todos los días. Y seguimos adelante. Si tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, una vez más, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ponga mucha atención. Entonces, ¿te puedes condenar a ti mismo? Sí. No quiere decir una condenación eterna, pero te vas a maldecir tú solo. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo lo que dice en Romanos 14, que es para la iglesia. ¿Y cuántas personas han visto así que muchas veces se ponen muy dogmáticas y al rato están mal, se enferman y todo? ¿Por qué? Porque no disciernen la verdad de Dios. Porque el reino de Dios no es bebida ni comida, es justicia, gozo y paz, ¿verdad? Y ya terminamos con este capítulo. Todo lo que no hagas con fe es pecado. Imagínate cuántas veces tú puedes pecar al día. No nos podemos ir sin predicar el Evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, ¿verdad? Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen en Romanos 3:25 que por su preciosa sangre fuimos lavados. Y si fuimos lavados, vamos a tener una fundación buena, justicia, gozo y paz, para edificar a otros en el amor de Cristo y ser con nosotros guías morales a otros y reflejar la gloria de Dios en él. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, gracias por este capítulo que es muy importante, como nosotros debemos discernir y conducirnos y no ser dogmáticos, sino hacer todo lo bueno para ti, porque ya no vivimos nosotros, sino tú vives en cada uno de nosotros. Tú eres Señor de señores, eres Señor de los vivos y Señor de los muertos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.